para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Muy bien, mis amados hermanos, qué bendición compartir con todos ustedes como cada una de nuestras transmisiones. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el ROE Pastor Raúl Cajas, para compartir la poderosa palabra del Señor. Darte la bienvenida y también invitarte a que te suscribas a nuestra página en YouTube. Ahí estoy corrigiendo, siempre hay algo para corregir. Bueno, ahí está. Invitarte, sí, a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, que puedas darle me gusta, compartir con los amigos, familiares, compañeros, cada una de nuestras transmisiones. Con eso nos vas a ayudar. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Así que vamos a provocar que más personas, que los distintos motores de Facebook o de YouTube puedan publicitar más nuestra página y más personas, claro, puedan también oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Vas a recibir, cuando tocas la campanita y te suscribís a nuestro canal de YouTube, vas a recibir una notificación que es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Estoy dando la bienvenida aquí a mis hermanos queridos. Muchísimas gracias por cada mensaje. Ahí está, ya lo dejo tranquilo acá al teléfono y me concentro en la palabra del Señor, lo que va a ser un impacto seguramente en todo aquel que cree, todo aquel que espera. Una tarde fría, 13 grados, me dice acá el servicio meteorológico para esta parte de la provincia de Córdoba. Tanti es la localidad. ¿Y quién te habla? Claro, un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio panorámico del libro, el segundo libro de la Torá, Éxodo, Shemot. Hoy el capítulo 31 vamos a compartir. Es breve, 18 versículos creo que son. Es leve, pero claro, hay muchísima información para compartir. Saludo a mis hermanos queridos de la provincia de San Juan, amigos, familiares, pastores, amigos, ahí barrio La Estación, a los pastores Nievas, un gran abrazo desde aquí, desde esta parte preciosa localidad de Tanti en la provincia de Córdoba. Paso de los Libres, también provincia de Corrientes, provincia de Buenos Aires, y a cuántos hermanos están dispersos a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. Es una familia en Dios, en el eterno Elohim, es una familia grande. Pero claro, hay que esforzarse para permanecer en esa familia. Vamos a la palabra del Señor, que es nuestra cita diaria. Aquí, Éxodo, Shemot, voy a leer la nueva versión internacional, es la que vengo compartiendo todas las tardes. Nueva versión internacional. El audio creo que está bien, a ver si el audio está bien. Ahí sigo entonces con la nueva versión internacional, Éxodo, Shemot, capítulo 31. Acá aparecen dos nombres. María, desde la provincia de San Juan, la voy a saludar ya antes de entrar porque me concentro en la palabra del Señor. Buenas tardes, me dice María, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones desde la provincia querida de San Juan. Buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas. Acá sí, está muy frío también, me dice María desde la provincia de San Juan. Fría jornada. ¿Sabe dónde siento el frío? En los pies. Se me hielan los pies. Pero claro, recién nomás, claro, doble, media, y bueno, las condiciones, la palabra nos da el calor necesario para compartir el mensaje de salvación, un mensaje de fe. La palabra fe es emuná en hebreo. Por ahí conversamos con las personas, dice, ¿qué usted estudia en hebreo? ¿Qué? Sí, estudiamos el hebreo.
el alefato, la primera letra es Aleph y la última es la Tab, por eso digo alefato, se dice, son 22. 22 las letras hebreas, más hay 5 aparte, Sofit, que se llama, que son 5 letras finales. Bueno, ¿por qué estudian eso? Estudien otro idioma, más vale. No, porque es el idioma de Dios, del Eterno. Él estableció, Él dio los mandamientos, las instrucciones, la Torá, la dio en hebreo. Es el idioma del Señor. ¡Cuánta riqueza encontramos en cada letra, en cada palabra! Así que seguimos adelante. El oír, la fe viene por el oír. La emunah es la palabra hebrea. Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe, la emunah, es la palabra hebrea, que no solamente es creer, porque el libro de Santiago dice, los demonios creen que Dios es uno solo y tiemblan. Claro, nuestra fe va mucho más allá que la de los demonios, porque los demonios creen, pero no obedecen. Ahora, la palabra emuná, que se la relaciona con fe, no solamente es creer, dije, como dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Emuná es creer, fe, en hebreo emuná, es creer, es confianza, es fidelidad y es obediencia. Al menos estos 4 puntos a tener en cuenta: creer, confiar, la confianza depositada en el Señor, no en los hombres. El Salmo 118 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que su confianza la ha depositado en Dios, en el Eterno. Ahí la historia cambia, ahí las cosas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas. Creer, confiar, fidelidad y obediencia, eso provoca la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír no por los rumores del barrio, el chismorreo, dice por ahí alguna versión. No por eso, por los chismes no, las murmuraciones no. Viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Lo tengo a Carlos Gorosito y ya le estoy dando la bienvenida. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Buenas tardes, pastores amados. ¡Qué frío, pastores! Bendiciones. Saludo. Una hermana que lleva mucho tiempo ya en esta zona de Tanti, en esta zona de las sierras cordobesas, nos decía ayer, creo que fue, hay una gran probabilidad de que caiga nieve en esta parte. Mire, algo puede ser. Ya no me sorprende nada de nada. Puede haber nieve, así que hay que prepararse, mi querido hermano Carlos Gorosito. Yo ya estuve juntando leña para la salamandra por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Saludo, me dice, bendiciones y saludo para todos mis hermanos y nos cuidamos. Bendiciones, me dice mi hermano Carlos Gorosito. Bueno, 2 nombres que vamos a hablar ahora en Éxodo capítulo 31. Ahí a mi espalda, aquí a mi costado, ahí dice Bezaleel, que significa, 2 puntos, Bezaleel, a imagen de Dios. Eso significa Bezaleel, todo nombre, Ismael, Natanael, Daniel, todos esos nombres terminados en el sufijo él está relacionado con Dios. Bezaleel significa a imagen de Dios. Vamos a ver qué participación tienen estos 2 varones. Dice que era Bezaleel, dice que era, según los comentarios que leía, que era un joven de 13 años aproximadamente. Pero mire lo que el Señor hace cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón entregado al Señor, a imagen de Dios. Eso significa, son muy importantes los nombres en hebreos, los nombres que los hebreos ponían a sus hijos son muy importantes. Vio que ahora en la actualidad ponemos nombres de Lionel, por ejemplo, un gran deportista, Diego Armando, y así según el personaje del momento, bueno, ahí van los nombres. Le voy a dar a alguien especial, Gaby, un nombre especial, Gaby querido, Gaby Cabrera.
de Paso del Rey, buenas tardes, me dice bendiciones, pastor, abrazo, un abrazo grande, Gaby. Muchísimas gracias por cada mensaje. Desde aquí, Tanti, un caluroso, porque está frío, 12 grados la temperatura a esta hora, se siente frío. Un caluroso abrazo para vos y familia, Enrique Cabrera, también para toda la familia. Que el Eterno les bendiga y los guarde siempre. Bueno, y el otro nombre es Aholiab, ahí está Aholiab, que significa la casa del Padre. ¿Por qué? Porque termina en Aholiab. Termina en Ab, ese sufijo, Ab es padre. ¿Escuchó alguna vez Abba, Padre? Yo lo repito mucho. Si el Abba quiere, si el Abba lo permite, es el Padre. Si el Padre lo quiere, si el Padre lo permite. Vamos a la Torá, vamos a la palabra del Señor, a la instrucción. Estamos viendo el santuario, Éxodo capítulo 31. Dice el Señor, Adonai, habló con Moisés. Esta es la línea de mando. No habla con cualquier persona. Él lo escogió a Moisés, que pese a que puso varias excusas para no ser el protagonista principal en este escenario, pero el Señor dijo no. Moisés dijo, yo tengo problemas para hablar, tengo la lengua pesada, dijo. Tenía algún problema en la dicción. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Acaso yo no hice la boca? Él es el creador, Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. El Señor lo hace posible. Ahí está mi mamá, haciendo lo imposible para escuchar, para seguir cada una de nuestras transmisiones desde la provincia de San Juan. Bendiciones, me dice, queridos pastores, cariños. Ahí ya la estoy viendo, teléfono en mano, papel y lápiz y anteojos. Siempre me dicen, no te comas las S. Dije lápiz, no, es lápiz con Z final. Bueno, tomando nota. Así que vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora? El Señor Adonai habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel. ¿De quién hablamos? Que significa el que está, lo dije, el que está a imagen de Dios. Eso significa Bezaleel, a imagen de Dios. Sergio Cajas, el Johnny, mi querido hermano, me está diciendo, aquí estoy. Bendiciones, siervo del Señor, atento a Shemot. Abrazo a la pastora, siervo al Altísimo. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano, por estar ahí compartiendo con nosotros cada una de nuestras transmisiones. Nos alienta, nos anima, claro que sí. ¿Qué me importa el frío? Mientras esté alguien escuchando, disponiendo el corazón a oír la palabra, va a provocar resultados. Claro, muy buenos resultados diría yo, claro. El Adonai, el Señor, habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Hur. Lo hemos visto a Hur, ya le voy a decir quién es. De la tribu de Judá. Esto es importante, que lo toma a Bezaleel de la tribu de Judá. Lo voy a subrayar. Hijo de Ur. ¿Se acuerda cuando contra los amalecitas el pueblo hebreo se va a enfrentar y esos amalecitas, ¡ay!, son de lo que no hay? ¿Qué es lo que hicieron con el pueblo hebreo? Lo atacaron ¿por dónde? La parte más débil. Por eso hubo una sentencia sobre los amalecitas que el Señor dijo, hay que exterminarlos. Serán raídos, cortados de la faz de la tierra. A los amalecitas. ¿Por qué tanta ira contra ellos? Porque habían atacado, mire, al pueblo hebreo. La Biblia dice que el que toca a sus hijos, a los hijos del Señor, del Todopoderoso, toca, dice, la niña de mis ojos, dice el Señor. Cuidado, mucho cuidado. No te metas con los hijos de Dios, con los verdaderos, por supuesto, con los que tienen la identidad, con aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Por qué los amalecitas atacaron la parte débil, la retaguardia de toda esa gran multitud que salieron de Egipto, a 600.000 hombres, sin contar mujeres, sin contar los niños, sin contar los ancianos,
sin contar los enfermos que van en la parte posterior de esa gran multitud. Ellos atacaron a eso, por eso una sentencia de muerte. Y cuando hay una guerra, hubo una guerra que la compartimos hace unos capítulos atrás, ¿se acuerda que Moisés levantaba la vara? Y claro, cuando él levantaba la vara en alto al cielo, el pueblo hebreo prevalecía sobre los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y sus brazos se agotaban y la vara se bajaba, el ejército amalecita prevalecía sobre los hebreos. Pero habían dos personajes, ¿se acuerda? Aarón, bien, Aarón, y el otro Hur. Hur vemos aquí, la traducción claro es Hur. Entonces, ¿ellos qué hacían? Uno de cada lado, de ambos lados, levantaban las manos en alto a Moisés y así el Señor les dio el triunfo, la victoria. Bueno, este Bezaleel es hijo de Hur, nieto de este hombre que levantaba el brazo de Moisés en la batalla. Y lo he llenado del Espíritu de Dios a Bezaleel, del Espíritu de Dios lo llenó, escuche, lo ha llenado de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Esto en otra versión dice para inventar. Sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Entonces, es el Señor. Por eso muchas veces yo era uno que decía, no califico para ser pastor, no, me cuesta hablar, tengo problemas para dirigirme a las personas, pero el Señor nos capacita. Él es el creador de todas las cosas, Él es el que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. ¿Habrá, pregunta, así aparece en la Torá, en Génesis, ¿habrá algo imposible para Dios, para el Eterno? ¿Qué te parece? Cuando Abraham fue visitado ahí en el encinar de Manré y le dio la promesa a Sara que iba a tener un hijo, cuando los médicos dicen los diagnósticos, dicen imposible que pueda procrear, el Señor dice claro que sí se puede. ¿Habrá alguna cosa imposible? No hay nada imposible para el Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría a Bezaleel, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, y para cortar y engastar, dice, piedras preciosas para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Acá subrayo esto, este es el ayudante, Aholiab, lo subrayo, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Paréntesis, voy a abrir un paréntesis aquí, porque vemos de dos tribus, una de la tribu de Judá y al otro, Aholiab, de la tribu de Dan. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Dos tribus, una es la tribu de Judá, es la del reino del sur, establecida en el reino del sur, porque el reino unido de Israel, mientras estuvo justamente unido, hubieron tres reyes. Escuche, esto cuenta la Biblia, no es que se me ocurra a mí. Es Saúl, el rey Saúl es el primer rey, el pueblo que en el tiempo del profeta Samuel, el pueblo quería un rey, porque los otros pueblos tenían rey, nosotros queremos rey, hasta que lo desecharon al Señor, o sea, desecharon a Samuel, al profeta, y Saúl también va a ser desechado después, pero pusieron al rey, que es el primero Saúl, luego el rey David, y luego posteriormente el hijo de David, el rey Salomón, a Salomón lo puso, y después de estos tres reinados, el reino de Israel se vio dividido. ¿Por qué, pastor? Sí, se dividió, 10 tribus al norte, el reino del norte formó, cuya capital era Samaria. ¿Te suena Samaria? Y el reino del sur, que es el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Entonces, acá vemos que se están involucrando los dos reinos,
porque claro, está dividido el reino, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, pero el plan del Señor es un solo pueblo, una sola casa. Es más, Bereshit, Génesis, comienza con la letra Bet, Bet, que es la segunda, Aleph es la primera, Bet es la segunda del alefato hebreo, y que significa casa. Bayit se la relaciona con casa, Bayit es casa, Bet es casa. Dos, dice, o sea, es la unidad de la casa. Podría haber comenzado Génesis con Aleph, que es la primera letra hebrea, pero comienza con la casa, para darnos a entender que va a ser restaurada. Esto habla la escritura, los profetas hablan que viene un tiempo de unidad, viene un tiempo de restauración, que las dos casas ya no va a haber divisiones, sino que va a haber un solo pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el que reúna las características. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del que llama, el que lo llama Señor. Ahí está la diferencia, yo diría la gran diferencia en la obediencia. Es decir, llama a Bezaleel del reino de Judá, de Judá y de la tribu de Judá, y lo llama a Oholiab de la tribu de Dan. ¿Para qué? Para involucrarlos en qué cosa, en la construcción del santuario. Y he dotado, dice, de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, la tienda de reunión, donde se va a manifestar el poder de Dios, la presencia del Señor, el tabernáculo de reunión, o conocido también como la tienda de las citas, el arca del pacto, o sea, el tabernáculo por un lado, el arca del pacto, el propiciatorio, que es la tapa, lo que va en la parte superior del arca del pacto, donde se colocaba la sangre, que hacía propiciación por el pecado, la sangre de una víctima, animal inocente, que va encima de ella. El resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios. La mesa, ¿qué mesa, pastor? La mesa era de acacia, otra versión dice roble, recubierta de que una madera dura, se caracterizaba por la rigidez, por la dureza, y los utensilios, la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos panes habían ahí que representaban a las tribus de Israel? 12 panes que representaban justamente a los 12 principales, las 12 tribus. El candelabro o candelero de oro puro y todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, donde se quemaba el altar que estaba ardiendo constantemente con fuego para los sacrificios, ofrenda o holocausto en su totalidad. Habían 5 tipos de ofrendas, de cereales, ofrenda de paz, lo vamos a ver más adelante, pero acá que te quiero destacar esto: holocausto es una ofrenda total, se consumía en su totalidad. ¿En dónde? En el altar del holocausto. Y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, el lavacro, ¿de qué material eran? ¿De qué metal? Claro, era de bronce, porque el bronce está relacionado al pecado. Eran los 2 muebles, el altar a la entrada nomás del santuario, del tabernáculo de reunión, estaba lo primero, el altar del holocausto, que era hecho de madera de acacia revestida de bronce. El bronce se lo relaciona al pecado, ya lo dije. Más allá, el mueble que viene es el lavacro o la fuente de bronce, donde los sacerdotes, una vez que se había ofrecido el sacrificio, se tenían que lavar. ¿Qué cosa? Lo vimos bien, las manos y los pies, para poder seguir desempeñando la función, la actividad que tenían que desarrollar. Ahora vamos a entrar al día de reposo, el día sábado, dice esta versión, nueva versión, estoy leyendo, internacional, 1909. El Señor le ordenó, Adonai le enseñó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas: ustedes
deberán observar mis sábados, esto es Shabbat. Los Shabbat, el día de reposo, dice Reina Valera y muchas versiones también, el día de reposo. Ustedes, ¿qué dice? Deberán observar mis sábados. El Shabbat, recordemos que el Shabbat comienza el viernes al atardecer hasta el día sábado al atardecer. Así es el día hebreo, está comprendido entre las tardes. La tarde del día viernes hasta la tarde del día sábado es el reposo, el Shabbat. Entonces, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras, en todas. No dice que iba a tener una carencia, un tiempo determinado. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal. La palabra hebrea es ot, una señal. Es decir, que si usted mira, hay unas, por ejemplo, la señal del pacto, del arco de Dios. Muchos se dicen por ahí el arco iris, después la lluvia. Iris no dice así la Biblia, dice el arco de Dios. O el arco del pacto, sale en otras versiones. No dice iris, porque Iris es una diosa griega. Después le colocaron eso. Ese fue un pacto con Noé y es una señal. El Señor dijo, nunca más voy a destruir la tierra por agua. Cuidado que Shamayim es cielos. La palabra Shamayim significa cielos en hebreo. Y los cielos, esa palabra Shamayim está compuesta por agua y fuego. Shamayim es una palabra compuesta, agua y fuego. Hubo el diluvio, 40 días y 40 noches en la época, en el tiempo de Noé, que hubo destrucción. Solo 8 sobrevivieron a ese gran cataclismo, a esa gran destrucción. Pero el Señor dijo, miren, nunca más voy a destruir la tierra, lo dijo Él. Nunca más voy a destruir la tierra por agua. Por agua, cuidado, pero por ahí se habla de fuego. Cuidado, como en Sodoma y Gomorra. Por agua. Y mi señal de este pacto que hoy hago contigo, le dice a Noé, esta señal va a ser el arco. Mi arco en los cielos. Cada vez que pase la tormenta, la lluvia, y vas a ver mi arco, y te vas a recordar que nunca más se va a destruir la tierra por agua. Es decir, quiero con esto hablarte de la señal. Hay varias señales en la Biblia. Hay muchas señales que nos hablan de acuerdo a un pacto. Se hace un pacto, bueno, la señal es esta. Cuando hace con Abraham un pacto, el pacto de la circuncisión, por ejemplo, en Génesis, Bereshit, capítulo 17, el Señor le da una instrucción acerca de la circuncisión para Abraham y todos los que estaban en su casa y toda la descendencia de Abraham. Y esa era una señal del pacto, la circuncisión. Era una señal hasta el día de hoy. ¿Y qué sucedía también con esto, con el Shabbat? Que se la da Moisés. ¿Dónde? Ya lo vamos a ver en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, en los mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Ya te lo voy a mostrar. Pero es una señal. Quiero decirte con esto que el Señor ve. Donde está la señal, están sus hijos y se está obedeciendo. La señal del Shabbat. Aquello, yo me imagino el Señor de las cámaras celestiales tomando el día de Shabbat. Mañana comienza el reposo al atardecer hasta el día sábado al atardecer. Día de Shabbat. Un día de reposo figura en Reina Valera. Mucha gente está preguntando y se están volviendo y están averiguando cómo es eso, cómo consiste. Hay 149 versículos, ahí tengo una placa que ya le voy a mostrar, pero voy a terminar de compartir este capítulo y ya me voy a las diapositivas que tengo. Será una señal entre ustedes y yo, dice el Señor, para que sepan que yo, el Señor, Adonai, los he consagrado para que me sirvan. ¿Para qué? Para que me sirvan.
De nada te sirve decir, soy un hijo, un gran hijo de Dios, tengo la Biblia, voy a la iglesia, pero no servís. El que no vive para servir, dice un dicho popular, es del mundo, pero suena bien. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así dice un dicho popular, no es bíblico. Pero fíjese, si el mundo lo dice, ¿cuánto más nosotros en las cosas espirituales debemos servirle al Señor con alegría? Los he consagrado, quiere decir los he apartado. ¿Para qué? Para que me sirvan. El sábado, el Shabbat, será para usted un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe, será condenado a muerte. El que no lo observe. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero, 6 días tenés para hacer lo que se te ocurra. Todo lo que se te ocurra. Pero el séptimo día, el sábado, el Shabbat, la palabra correcta es Shabbat, es el único día que tiene nombre en la Biblia. El Shabbat será de reposo, descanso, consagrado, apartado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Al Mesías, le preguntaban y le decían, ¿por qué la ley de Moisés es tan dura? ¿Qué es lo que le respondió el Mesías, Yeshua? Le dijo, ¿saben por qué es tan dura la ley? Por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre es duro, es muy duro, orgullo, soberbia, vanidad. Y él se cree un Dios, y él fabrica, él se imagina cómo son las cosas y así anda. El Señor lo quiere, la instrucción, la Torá, la Biblia es para que le vaya bien al hombre. Pero el hombre dice, yo hago todo como yo quiero. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir un pacto perpetuo o perpetuo? Que es para siempre. Es para siempre. No dice que caduca en algún momento. Una señal, lo vuelve a decir, una señal eterna. Yo quiero que el Señor me vea de arriba con esa señal, que estoy cumpliendo, que estoy obedeciendo a su palabra. Una señal eterna entre ellos y yo, dice Adonai. En efecto, en 6 días, acá nos da un ejemplo, un testimonio, un mandamiento testimonial es este, que el Señor nos da el ejemplo. En 6 días hizo Adonai, el Señor, los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas, piedras escritas. ¿Por qué? Por el dedo mismo de Dios. ¿Quién lo escribió? Muchos dicen por ahí, pastor, la Biblia la escribieron los hombres. Primera de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y es una herramienta que presta una utilidad. Ha sido inspirada. Hombres la han escrito, es cierto, hombres la han escrito, inspirados, dice, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Pero aquí nosotros estamos viendo, hermanos, no cabe ninguna duda, que el Señor mismo dice, cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, les dio las, ¿cuántas tablas? 2 tablas de la ley, los mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Quién la escribió entonces? El Señor escribió. Los escribió con su propio dedo. Voy a ir a los mandamientos. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5:12 habla del día de reposo, el día de Shabbat. Perdón, esto es Reina Valera. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Elohim, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Sí se puede hacer, hermano, el bien. Visitar a los enfermos, orar, congregarte. Ya te voy a decir por qué te tenés que congregar. Los días sábados.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, en tu casa. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué hizo? Reposó. Shabbat, cese. Shabbat significa cese, cesar, parar un poco. Y reposó en el día séptimo. Por tanto, Yahweh, el Eterno, bendijo el día de reposo y lo santificó. Voy a Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire, vino a Nazaret. ¿Quién? El Mesías Yeshua. Vino a Nazaret, donde se había criado. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, el día de Shabbat, Lucas 4:16, en el día de reposo, en el día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, que él tenía la costumbre de ir el día de reposo. ¿A dónde? A la sinagoga. Era el día de reunión, el día sábado, que luego fue cambiado. Ya te voy a decir quién lo cambió, Constantino. ¿En qué año? 325, en el concilio de Nicea. Bueno, como era su costumbre, el día de reposo, es la reunión, hermanos queridos, el día sábado, y se levantó a leer. Bueno, ahí leyó, ¿qué cosa leyó? Es Isaías capítulo 61, y puso eso. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esa era la costumbre de él, ir los días de reposo a la sinagoga, y se levantó y se a leer. Y ahí comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar, a restaurar, todas esas cosas. Y luego cerró el rollo y se lo dio, dice, al principal de la sinagoga. Día sábado, eran las reuniones. Te voy a mostrar acá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, otro texto, hay muchísimos que nos hablan del día de reposo, 149 versículos, de los cuales 91 están en el antiguo pacto, en la Torá, en el Antiguo Testamento, como lo llamamos comúnmente, y 58 en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo, 15, Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién está hablando? Jacobo. Santiago, lo vas a ver en la Escritura, Santiago, que es el hermano del Mesías Yeshua. Él es el hermano, él y Judas, que también tiene una epístola, una carta, son hermanos del Mesías. Por lo cual yo juzgo, dice, esto es el primer concilio en Jerusalén, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, idolatría, fuera la idolatría, de fornicación, pecados sexuales prohibidos, fuera, y de ahogado, comer animal ahogado o ahorcado que no ha sido sometido a un proceso de desangrado en su totalidad. Y la cuarta cosa es que se abstengan de qué cosa, de sangre, comidas hechas a base de sangre, porque la sangre fue creada para remisión de pecados, y en la sangre está la vida. Porque Moisés, escuche, porque Moisés desde tiempos antiguos, Santiago está hablando, Jacobo, que es el hermano, el mismo Santiago de la epístola de Santiago, el que habla de la lengua y todo eso, tiene la palabra aquí y dice, mire, a Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído el libro de Moisés, los libros de Moisés, es leído cada día de reposo, Moisés ya no estaba, no era que se iba a multiplicar, iba a estar en todas las sinagogas, no. ¿Qué es lo que había? La Torá, el Pentateuco, los profetas que se compartían los días sábados, los días
de reunión. Así que bueno, hasta aquí nomás, porque tengo más versículos, pero claro, el tiempo es tirano. Quiero bendecirte desde aquí. Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba, donde quiera que te encuentres. Tal vez estés atravesando por un momento difícil, una situación desesperante. No te desanimes. Busca al Señor. Isaías 55:6 dice: buscad a Dios, al Eterno, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud, que estés completo en el Señor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Shalom, alejem.